empezar hablando de la cerealera Vicentín, porque en estos días el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, dirigido por Claudio Lozano, actual director del Banco Nación y también candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en el Frente de Todos y de Todas, publicó un informe que justamente busca instalar nuevamente el debate sobre la intervención y la expropiación de Vicentín. Claro, sí. Bueno, vamos a hacer un breve repaso por lo que es la historia de estos últimos 2 años de Vicentín, que es cuando entró fundamentalmente en el discurso público esta empresa. En el año 2019, la cerealera lo que hizo fue declararse en estrés financiero. Eso básicamente lo que quiere decir es empezar a propiciar la posibilidad de no pagarle a sus acreedores. En ese momento la empresa tenía una enorme deuda y una de las principales entidades con las que tenía, como decía, una deuda es el Banco Nación. En total, la deuda que había asumido durante la presidencia de Mauricio Macri es de 350 millones de dólares. Es decir, el Estado argentino le prestó a Vicentín 350 millones de dólares durante la presidencia de Macri. Quien estaba al frente del Banco Nación en ese entonces era Javier González Fraga. A su vez también se conoció de distintas maniobras que Vicentín realizó justamente para evadir impuestos, triangulaciones y distintas maniobras para justamente, bueno, no pagar a la AFIP. Y también se conoció que Vicentín en las elecciones presidenciales del año 2019 había sido uno de los principales aportantes en la campaña de Mauricio Macri. Bueno, ante esta situación es que el presidente Alberto Fernández en junio del año 2020 decide entonces la intervención de esta empresa, plantea la posibilidad de la expropiación. Lamentablemente después la medida se va para atrás. Esto es lo que básicamente permite es que la justicia avance en la justicia la causa y la convocatoria de acreedores hacia Vicentín, una causa que recae en el juez Fabián Lorenzini, que es el juez de Reconquista, exactamente, en Santa Fe, que es el que está llevando entonces adelante esta causa bajo muchas sospechas de parcialidad, es decir, de favorecer a los dueños de la empresa Vicentín. Sí, y el informe que se conoció por estos días justamente lo que busca poner en evidencia es cómo quedó el escenario de los exportadores de grano tras el ingreso de Vicentín en esta convocatoria de acreedores. Y hay dos conclusiones contundentes. Por un lado, la concentración y la extranjerización del sector, y por otro lado el crecimiento exponencial de dos firmas muy vinculadas a Vicentín. Sí, estamos hablando por un lado de la firma Viterra, que forma parte del grupo Glencore, que a su vez está asociada a Vicentín en otra firma, y por otro lado la empresa Díaz y Forti Sociedad Anónima. Tenemos entonces este cuadro que muestra un poco lo que vos estabas diciendo, Lu. Exactamente, el cuadro lo que explica, este cuadro fue extraído de este informe sobre el cual estamos trabajando, demuestra cómo caen las operaciones de Vicentín mientras crecen exponencialmente las de Viterra, esta ex oleaginosa Moreno que pertenece a Glencore. Es bastante gráfico, digamos, ¿no? Porque se ve Vicentín cae en un 88% y Viterra aumenta en un 38%, bastante de la mano. Exacto. Y vos también mencionabas ahí otra firma que es Díaz y Forti, Sociedad Anónima. Lo que hay que apuntar en este caso, y que es lo que llama bastante la atención, es que esta firma, que también crece exponencialmente a partir de la caída de Vicentín en convocatoria de acreedores, es una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia en la exportación de granos. Sí, era una jugadora, digamos, en el mercado local, pero no tenía ninguna experiencia en la exportación. E incluso utilizó las instalaciones de Vicentín hasta que el Banco Central la suspendió. ¿Sabes por qué la suspendió? ¿Por qué? Porque no liquidó divisas. Bueno, ese dato que estás dando, que utilizó las instalaciones de Vicentín, bueno, un dato muy fuerte para entender la vinculación entre estas empresas. Lo que realiza, como decíamos recién, este instituto dirigido por Claudio Lozano es actualizar esta información que les estábamos mostrando recién, y de esta manera lo que se vuelve a poner en el ojo público es esta necesidad de avanzar en la intervención sobre Vicentín
y plantear la posibilidad de su expropiación. Para eso es que estamos entonces en comunicación para charlar sobre este tema y sobre este informe con Claudio Lozano, como bien decíamos, director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, también director del Banco Nación y a su vez candidato a diputado por el Frente de Todos. Lozano, te agradecemos muchísimo tu participación en el Noticiero Popular de Barricada TV y te pido como primer punto si podías contarnos qué es lo que pasó en la causa judicial desde que el gobierno decidió dar marcha para atrás con esta iniciativa de expropiación, de intervención sobre Vicentín hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ustedes descubrieron y que plasmaron en este informe? Digamos, ya se están viendo las consecuencias que en su momento, cuando el presidente de la Nación planteó la expropiación, ya se habían enunciado la posibilidad de la extranjerización del sector, lo cual obviamente le implica a la Argentina, por ejemplo, tener menor manejo aún que el que tiene hoy respecto a los dólares disponibles que la Argentina genera por su comercio exterior. La extranjerización era una de las posibilidades que generaba la crisis que planteaba la situación de Vicentín. Pero lo interesante del informe es ver que tanto el grupo Glencore, como ustedes mencionan, es un grupo que es un socio histórico de Vicentín. O sea, no se puede suponer que esto que está ocurriendo es algo de lo cual Glencore ha sido ajeno o Vicentín esté ausente del vínculo con este proceso por el cual Glencore pasa a reemplazarlo en el lugar que Vicentín ocupaba. De hecho, incluso, si una característica tenía Vicentín, es que podía vincular todo lo que era la triangulación entre Paraguay, Argentina y Uruguay. Y el propio grupo Glencore ahora se ha instalado en Paraguay, en simultáneo a lo que implicó la pérdida de importancia de Vicentín Paraguay. Es decir que lo que se está manteniendo es la maniobra de triangulación que permitía que se llevara adelante el proceso por el cual soja paraguaya, supuestamente, aunque en algunos casos todos dicen que es soja negra de la Argentina que se ingresa por el Paraguay, llegue a los puertos de San Lorenzo y de Rosario, sea incorporada como importación en el marco de un régimen especial que implica que no tiene que pagar aranceles, salga como elaborada en la Argentina, con lo cual no pagaría parte importante de las retenciones y se termina despachando y facturando de manera definitiva en el Uruguay. Con lo cual todo ese proceso lo que hace es que una parte de las exportaciones argentinas se terminen declarando afuera de nuestro país. Todo ese movimiento en realidad se sigue manteniendo a pesar de la crisis de Vicentín. Y los beneficiarios directos son Glencore por un lado y por otro lado Díaz y Forti. Si uno hace una suma, Díaz y Forti aparece teniendo 838 millones de dólares de exportaciones cuando prácticamente no existía el año anterior. Y en realidad Glencore crece en alrededor de 660 millones de dólares de exportaciones. En realidad todo lo que cae Vicentín lo suben Glencore más Díaz y Forti. Díaz y Forti es el que alquila las instalaciones de Vicentín. Ese grupo empresario que no existía en el comercio exterior solo por el hecho de alquilar las instalaciones de Vicentín, de repente se transforma en un gran exportador. Y el otro que ocupa la posición dominante abandonada por Vicentín es el socio histórico de Vicentín, hoy en otra empresa que es Renova. Entonces, la verdad que lo que está claro es que todo el proceso es un proceso de extranjerización con Vicentín adentro. O sea que Vicentín planificó todo un proceso de derivación de recursos por fuera del negocio. Dejó esquilmados a cerca de 1.500, 1.700 productores. Dejó esquilmado a 90 y pico de cooperativas agropecuarias. Dejó esquilmado al Banco Nación, al Banco Ciudad, al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco de Inversión y Comercio Exterior, también Banca Pública, a otros bancos de la Argentina, y resulta que ahora encuentra una solución para que todo ese fraude termine en mayor concentración, mayor extranjerización, pero con ellos sin perder, metidos ahí adentro.
ese proceso es el que nosotros decimos no deberíamos permitir que ocurra. ¿Por qué? Porque el concurso que conduce Fabián Lorenzini, el juez que vos mencionabas o que ustedes mencionaban, en realidad ha sido un concurso totalmente irregular. Hoy se encuentra en lo que se denomina el periodo de exclusividad, periodo en el cual luego Vicentín va a hacer una propuesta de pago a los acreedores, pese a que ahora está diciendo que va a pedir 6 meses más de prórroga. En realidad, lo que está haciendo es tiempo para consumar el fraude con estos criterios. Y la verdad que lo que sí también ha cambiado en este tiempo es que todo esto de Vicentín ha tenido una trascendencia pública mucho mayor, está mucho más claro, no hay una sola investigación, hay causas en Estados Unidos, causas en Suiza, hay causas comerciales y penales en Rosario, causas penales en Comodoro Pi. Es decir, el conjunto de causas contra Vicentín ha hecho que incluso algunos actores que en su momento defendieron a Vicentín, en realidad hoy estén pidiendo que el Estado intervenga para resolver esto de mejor manera. Por lo tanto, lo que nosotros decimos con el informe es que hay que intervenir hoy para que esto no termine con un fraude de Vicentín, sino que termine de alguna manera resolviéndose en favor de las necesidades de la Argentina. ¿Cuáles son? Que la Argentina logre, a partir de los derechos que tiene a través de la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, con el Banco Provincia, con el Banco Ciudad, toda banca pública, con el Banco de Inversión y Comercio Exterior, la deuda que tiene con la FIP, más algunos socios más que se puedan juntar y que realmente esto nos permita que el Estado intervenga y conforme una empresa mixta de capital estatal y privado que se transforme en una posibilidad de tener una empresa testigo del comercio exterior de granos. Empresa testigo que nos permitiría comenzar a tener un ojo puesto en las maniobras que tanto Vicentín como el resto de las cerealeras llevan permanentemente adelante. Este es el sentido del informe y la posibilidad concreta, vuelvo a insistir, la Bolsa de Rosario, que en realidad no se trata de un conjunto de señores vinculados al socialismo, ni al comunismo, ni a cosa que se le parezca, la propia Bolsa de Rosario pidió en una declaración acompañada por múltiples productores la necesidad de que el Estado provincial y nacional vuelvan a tomar cartas en el asunto porque francamente es bochornoso lo que está pasando a los ojos de todos con el tema o la deriva que está teniendo el concurso de Vicentín manejado por un juez que en la práctica no hace otra cosa que validar las irregularidades de la empresa. Claudio, ahí en su momento cuando se estaba discutiendo justamente la posibilidad de la expropiación de Vicentín y se dio marcha atrás con la decisión, una de las cosas que dijo Alberto Fernández que se corría el riesgo de alguna manera hacerse, digamos, estatizar, la deuda privada del grupo. ¿Vos pensás que esto es así? Y por otro lado, con esto que venís diciendo de la posibilidad del consenso, de esta situación que cambió, ¿pensás que hubo algunos errores que no se tienen que repetir para que el camino de la expropiación sea exitoso? Sí, yo creo que el planteo de la expropiación adoleció de muchos errores de construcción de las condiciones políticas, sociales y económicas para llevarlo adelante. O sea, buena parte de las cosas que se investigaron a posteriori y que dan cuenta de los delitos y del vaciamiento que llevó adelante Vicentín, era algo que se hizo después. En realidad lo tenemos ahora, no lo teníamos en ese momento. Habría que haberlo construido de manera previa para presentarlo a la sociedad y comunicarlo adecuadamente. En segundo lugar, Vicentín en realidad dejó, esquilmados a 1.900 productores, 93 cooperativas, buena parte de la banca pública, bancos extranjeros encabezados por el Banco Mundial. La lógica hubiera sido que en lugar de que el gobierno nacional o el presidente lanzara la expropiación, previamente habría que haber hablado con todos estos actores para articular una estrategia común, para que no fuera solamente el Poder Ejecutivo Nacional quien enarbolara este planteo.
Y la verdad que todas estas cosas que hubieran permitido una mejor comunicación del problema y hubieran permitido apoyo social y político para una decisión absolutamente razonable. Recordemos, por ejemplo, que una de las tonterías que se decían en aquel momento era la mala imagen internacional que la Argentina podría tener por el hecho de que se estaba expropiando la empresa, cuando en realidad el principal acreedor extranjero de Vicentín es el Banco Mundial. Y el Banco Mundial inició una investigación en los Estados Unidos para investigar las cuentas en el exterior de los accionistas de Vicentín para saber a dónde habían derivado los fondos. Y la auditoría que se ha hecho incluso ahora en el marco del concurso, la auditoría forense que se le llama, de lo que pasó con ese grupo empresario, muestra muchas cosas. Muestra que Vicentín engañó a buena parte de los bancos, ocultando deudas durante años anteriores. En segundo lugar, muestra que utilizó los créditos para cosas que no tenían que ver con lo que decía que lo iban a utilizar, y utilizó las relaciones entre las empresas del mismo grupo para sacar los fondos al exterior. Todo esto lo muestra la auditoría. Entonces digo, todas estas cosas tendrían que haber sido parte de la estrategia, digamos, de la preparación de condiciones para darle viabilidad al proceso expropiador. Hoy, como digo, todo esto está mucho más claro, todo esto está a la disposición de todos, y esto hace que incluso dentro del propio pago chico de Vicentín, como es Reconquista, también allí ha habido movilizaciones cuestionando a Vicentín, cosa que anteriormente no existían. Hoy hay una situación de los trabajadores bastante preocupante, porque además aparecen alternativas de compra de Vicentín. Hay una oferta dando vuelta, donde casualmente está Glencore, está el que de alguna manera ahora sustituyó a Díaz y Forti en el alquiler de la planta, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, y está también Molinos Agro, que es otro de los pulpos importantes del comercio exterior argentino vinculado a Pérez Compán. Este trío, que de alguna manera conforma un consorcio que pretende, y ya lo ha anunciado, quedarse con partes de Vicentín. Y la verdad es que esto implicaría desguace de la empresa y seguramente efectos negativos en materia laboral. Pero volviendo al punto que planteaba respecto al tema de la preocupación del presidente, acá con las deudas que Vicentín tiene con el Estado, con la banca pública y con la administración de impuestos, nosotros tenemos derechos suficientes como para poder quedarnos con Vicentín sin poner un peso, en primer lugar. Y luego, poniendo en marcha el funcionamiento de la empresa, que está funcionando en la práctica. Por eso Díaz y Forti tuvo 838 millones de dólares de exportaciones en el curso del año pasado. Con ese funcionamiento de la empresa, uno va pagando y refinanciando las deudas. En realidad, Vicentín no se cae porque no tiene capacidad para afrontar el endeudamiento. Se cae porque derivó recursos por fuera del negocio con otros destinos. Entonces, por eso me parece que en realidad no hay que tenerle temor. Acá hay que tomar control sobre la empresa y sobre la base de volver a hacer funcionar un negocio que además con los precios internacionales que tiene hoy la soja en el mundo, claramente es algo que funciona en la Argentina. No es que esto se cayó porque daba pérdida. En realidad no pasó esto con Vicentín. Vicentín se cae porque hay una administración fraudulenta por parte de quienes conducían esa empresa. Por lo tanto, la deuda es una cuestión a renegociar con los acreedores y que por otra parte va a ser lo que van a hacer los que se queden con la empresa. No van a hacer otra cosa. El propio flujo del negocio permite responder a las deudas que Vicentín tiene, y en realidad no hay que poner un peso para quedarse con Vicentín.